Hola, continuamos entonces con el desarrollo de la figuración del nivel inicial y la conformación de este en nuestro país, con el origen, como bien venimos trabajando, en instituciones de corte caritativo beneficiario ligado a corporaciones religiosas hasta llegar a la conformación del nivel inicial. ¿Qué es lo que venimos viendo hasta ahora? Llegamos hasta en la entrega anterior, nuestra clase anterior, llegamos hasta el siglo XIX, los inicios del siglo XIX, en lo cual vimos a la sociedad de beneficencia como la institución novedosa en la que comenzaba a combinarse la acción estatal y la acción de la sociedad civil en llevar adelante instituciones semipúblicas. Bien. ¿Cómo vamos a seguir trabajando ahora? Vamos a guiarnos por esta periodización que le presentamos aquí, que acá está la cita, ¿sí?, del texto que también nosotros les vamos a ofrecer, que es un texto compartido con otras asignaturas, que vamos a utilizar fundamentalmente, además del contenido básico, la periodización, porque nos parece que está interesante y la vamos a ir completando con algunos aspectos en relación a los discursos de la infancia que la cátedra también considera necesarios. Entonces, de estas 4 etapas que ustedes pueden leer aquí, gestación y nacimiento de 1870 a 1904, crecimiento y afianzamiento de 1905 al 35, reconocimiento oficial de 36-37 a 1960 y luego elaboración de planes de estudio, unificación de objetivos 61, 87, 88 y la continuación de este último periodo, del 89 en adelante, hasta la Ley Federal de Educación, que va a ser de la sala de 5 o de la educación obligatoria desde los 5 años de edad. Bien, desde la propuesta de la cátedra, nosotros vamos a trabajar estos 2 primeros periodos, ¿sí? Y luego van a ver cómo tanto el reconocimiento oficial como la definición del jardín de infantes en nivel inicial, más las leyes y los cambios curriculares y los planes de estudio son temas que van a ir trabajando en cátedras más específicas, más de didáctica y de los talleres. Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos queda si en el bache queremos hacer que la continuidad no tenga tanta alternancia, tantos vacíos? Entonces vamos a retomar, antes de comenzar la etapa 1 de 1870, vamos hacia atrás. Y volvemos a un periodo que ustedes ya están estudiando, que tiene que ver con el modelo unitario, ¿sí?, del periodo rivadaviano, que es de 1823 hasta 1850, que son contenidos para nosotros de la unidad 4, en las cuales van a alternar el modelo unitario y el modelo federal. Va a estar, sin duda, en este periodo, fuerte presencia, va a tener en este periodo la posición más asistencial que la educativa, para asociarse luego y arribar más, acercándose a la socialización y educación, ¿sí?, como pautando cuál es el tránsito hasta llegar a el nivel de educación en el Estado, a conformarse como nivel educativo en el Estado. Bien, esta educación inicial se introduce en el país siempre que se hable de la importancia de la educación temprana y de educar a los niños, van a estar ligados a los proyectos políticos liberales, ¿sí?, de la modernización. Es necesario que ustedes se ubiquen. Este periodo es lo que nosotros vamos a considerar el modelo unitario, lo que estudiamos en la unidad 4, el modelo unitario, el modelo federal. Recuerden que en 1852 cae Rosas, y en el 53 se sanciona la Constitución Nacional, y luego vienen 10 años, hasta 1862, de un periodo de doble soberanía, provincia de Buenos Aires por un lado, confederación por otro. ¿Por qué repito esto? Porque si bien ahora vamos a hacer foco en la preocupación, en la infancia, en la niñez y las primeras iniciativas, ¿sí?, de crear instituciones que van a ir muy de la mano de lo que estamos viendo en la unidad 4, ¿sí?, de lo que es
el sistema educativo que se termina de organizar con la consolidación de 1880 en adelante, vamos a ir viendo muy paralelo, pero en esta entrega vamos a hacer foco en infancia, en niñez, en instituciones, y lo que luego vamos perfilando como jardines de infantes, que van a nacer con los kindergarten. Bien, nos ubicamos en esta etapa entonces. La primera, bueno, fue de Bernardino Rivadavia, recuerden, ¿sí? Aquel secretario de gobierno impulsó la creación de estas primeras instituciones destinadas a niños menores de 6 años que estuvieron influenciadas por la visita, ¿sí?, que había realizado en Londres en las escuelas infantiles organizadas por Robert Owen. Estas iniciativas, en las cuales se inspiró Rivadavia, hizo que la Casa de Niños Expósitos, aquella creada en el Virreinato, y el Colegio de Huérfanos pasaran a depender de la nueva institución que se creó en ese momento, que fue la Sociedad de Beneficencia. El principal objetivo era de carácter benéfico, asistencial, dedicado a los niños de las clases menesterosas, a los niños con mayores necesidades, a los pobres. Y el aporte pedagógico en estas primeras experiencias fue realizado por quien después fue famosa como Mariquita Sánchez de Thompson, que fue María Sánchez de Mendeville. Bien, esta sociedad de beneficencia, ¿sí?, fue la que realmente rompió a partir de 1823 con el modelo tradicional. Y la secularización que presenta esta institución, es decir, esta definición de un ámbito que se va trasladando, ¿sí?, hacia lo público y lo va definiendo como tal, que fueran saliendo del ámbito de la Iglesia, aún como beneficencia, pero salen del ámbito de la Iglesia estas instituciones y pasan al ámbito estatal, es lo más novedoso y significativo del proyecto, ¿sí?, rivadaviano. Esta administración, recordemos, quedó en manos de señoras que debían encargarse, además de otras obligaciones, de la educación de las niñas, en una ciudad como la de Buenos Aires, que hasta esta institución no tenía instituciones destinadas a las niñas. Sí los conventos, sí pero no escuelas, ¿sí?, en el ámbito de lo público. Entonces, se hicieron cargo también, como dijimos, de administrar establecimientos caritativos, que los establecimientos caritativos siempre estaban en manos de las corporaciones caritativas y de socorro religiosas. Ahora pasan a ser administrados por esta sociedad de beneficencia. Esta casa de niños expósitos es la casa de las niñas huérfanas que tenían las órdenes religiosas, como vimos en la clase anterior. Bien. Domingo Faustino Sarmiento, que nosotros lo vimos ya después como presidente, entre los años 1845 y 1848, que en Buenos Aires gobernaba Rosas, viaja a Europa y allí conoce las instituciones educativas destinadas a la primera infancia, sala de asilos y cunas públicas, que él vio con muy buenos ojos, porque, de acuerdo a su proyecto, que nosotros ya vimos, de civilización, consideró que estas eran la última mejora que la instrucción pública había recibido. ¿Sí? Entonces, Domingo Faustino Sarmiento, después, ¿sí?, de este viaje, y en 1856, ya sancionada la Constitución, provincia de Buenos Aires, ¿sí?, funcionando en forma políticamente autónoma y separada de la Confederación, en este periodo, Sarmiento fue nombrado jefe del Departamento de Escuelas de Buenos Aires. Este cargo lo ocupa hasta 1861. Y es muy importante porque se van a llevar adelante en este periodo que vamos a ver iniciativas, pruebas y ensayos que luego de 1880 y luego de la presidencia de Sarmiento se van a nacionalizar. Bien. En 1865, ¿sí?, Juana Manso va a asumir una maestra allegada a Sarmiento, ahora vamos a hablar de ella, asume la dirección de Anales de la Educación Común y promovió a través de ella la fundación de bibliotecas populares, creación de jardines de infantes
y combatiendo, ¿no?, por la causa, es decir, peleando a favor de la causa de la educación. Esta publicación, Anales de la Educación Común, había sido fundada por Sarmiento en 1858. Tenía un formato de folletín y él la dirigió hasta 1865, que luego la va a dejar en manos de Juana Manso. Ya en la primera editorial, cuando la funda Sarmiento, ¿sí?, ya él anticipaba los principios fundadores de su proyecto educativo. ¿Y cuál era? La participación de la sociedad civil en la construcción del sistema educativo. En 1859, antes de dirigirla, se incorpora esta colaboradora, Juana Manso, una figura emblemática que quedó para la educación argentina. Fue una escritora, periodista, poeta, conferencista, traductora y maestra. Fue una ferviente defensora de la educación mixta, del derecho de las mujeres, de los derechos del niño, y colaboró en esta revista folletín Anales de la Educación Común desde que comenzó hasta el 59 hasta el 62. Y luego hubo un periodo en el cual la revista no salió, pero en 1865 directamente, como dice acá, pasa, ¿sí?, a asumir la dirección de la revista. Y bueno, esta revista, ¿sí?, contiene la historia en documentos, memorias, informes, estadísticas y cartas y artículos de la educación primaria de la provincia de Buenos Aires, que van a ser los proyectos claros y concretos que va a ser luego la educación argentina. Entonces, Juana Manso infiltró a través de esta revista el espíritu de la escuela norteamericana. ¿Por qué la escuela norteamericana? Porque cuando Sarmiento le dejó la dirección a Juana Manso de esta escuela fue porque hizo un viaje a Estados Unidos y allí fue enviado como diplomático y allí redacta todo un informe de cómo él, que se queda asombrado y con mucho gusto acerca de la manera de organizar de Estados Unidos la educación. Escribe el trabajo Las escuelas, base de la prosperidad de la República de los Estados Unidos, y Estados Unidos fue justamente el primer país en el cual se había desarrollado el jardín de infantes froebeliano. Dado que, miren, el primer jardín de lengua inglesa fue establecido en Estados Unidos por Elizabeth Peabody en Boston en 1860. Esta señora Peabody tenía una hermana que se había casado con, ¿sí?, un alto funcionario, Horace Mann. Se traslada a Hamburgo para poner en práctica, para aprender el método froebeliano, y se pone en contacto con la viuda de Froebel, que se hallaba abocada a la preparación de maestras jardineras. Esta señora, Elizabeth Peabody, vuelve a Estados Unidos con el material froebeliano, ¿sí?, y comienza a expandir el método y crea jardines de infantes con muchos seguidores que va formando a partir de ellos. Entonces, Sarmiento, que se radicó en Estados Unidos entre estos años, ¿sí?, exploró la propuesta educativa de Thomas Mann en muchos sentidos, no solo la influencia de la esposa de Thomas Mann, que fue quien viajó a Europa para empaparse del método froebeliano y traer el material y difundirlo, sino que toma varias ideas. Una de ellas va a ser el sistema de recaudar a través de los impuestos, ¿sí?, los dineros necesarios para solventar el sistema educativo. Una de esas ideas vio cómo Estados Unidos, a través de un impuesto que todos pagaban, volvía en forma de servicio a la sociedad la educación en términos de instrucción pública. Ese fue uno de ellos. Pero otra idea central que toma de Horace Mann, ¿sí?, fue la de la escuela normal. El modelo de escuela normal para formar docentes, que a su vez Horace Mann ya había estudiado en el Estado prusiano, en Europa, fue algo que a Sarmiento le
le llamó mucho la atención, coincidió con el modelo y fue allí que luego lo trae, ¿sí?, a la Argentina y crea la Escuela Normal Nacional de Paraná, ¿sí?, en el 70 cuando él es presidente, ¿recuerdan? Bien. Otro aporte que toma de Horace Mann fue el de fomentar la creación de bibliotecas populares. Vieron que hay muchísimas en el país que se llaman bibliotecas populares Bernardino Rivadavia, que en muchos lugares del interior y acá también en nuestra zona hay. Bueno, la iniciativa de las bibliotecas populares sí había sido también una iniciativa rivadaviana, pero la expansión, la difusión, el aliento y solventarlas y generar que la sociedad civil participe en solventar las bibliotecas populares, fue también una copia, una inspiración en este modelo norteamericano. Entonces, el modelo educativo de Massachusetts fue el que Sarmiento tenía en su vista como bueno, óptimo, el mejor, y tanto es que queda, ¿sí?, prendado de este modelo educativo que pretende copiarlo no solo, pero sino traer parte de la población a la Argentina. No solamente estaba la idea de la inmigración, como nosotros vimos, proyecto de quienes consideramos integrantes de la generación del 37, sino que acá fue una inmigración y una invitación particular, porque esta invitación, ¿sí?, fue especializada. ¿Qué hizo? Pretendió trasladar, traer e invitó, de hecho, y así llegaron, ¿sí?, maestras para que formaran y fueran el pie, el puntapié inicial para la formación de las maestras argentinas. Entre el 69 y el 98 llegaron al país 65 docentes, 61 de ellas mujeres. El proyecto de Sarmiento, como siempre, ambicioso, exagerado, era traer 1000 maestras, pero no era tan no era tan bueno ni tan prometedor, ¿sí?, habitar estas tierras lejanas y desoladas. No parecía ser una buena opción ni atraer demasiado a estas maestras, pero llegaron. Algunos van a encontrar otros datos, no hay otros que fueron 72, las que llegaron y no 65. Más allá de eso, lo importante es la idea sarmientina de este trasplante educacional que hace. ¿Y qué objeto iba a tener traerlas? Bueno, formar el mismo objeto que vamos a ver plasmado en la escuela normal, cuando él la funda. Era formar velozmente nuevos docentes que pudieran sustituir y reemplazar a las maestras más o menos improvisadas que enseñaban hasta ese momento, ¿sí?, y ocupaban los cargos docentes en un sistema de instrucción pública que comenzaba a expandirse y a formarse. Entonces, recuerden que Sarmiento tiene muchísima inspiración en sus ideas de Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, también lo estudiamos en la unidad 4, es con cuánta admiración él vio, y lo vio como muy favorable, la idea de distribuir pequeñas parcelas de tierra para que haya, ¿sí?, campesinos propietarios de la tierra, que en nuestro país no se dio, y se dio justamente lo contrario. Bien. Pero seguimos entonces con el foco nuestro, que es el modelo educativo que toma Sarmiento de Estados Unidos y de Massachusetts. ¿Sí? Él le transmite a Juana Manso el interés por los jardines de infantes. ¿Sí? Los jardines de infantes eran muy, muy importantes para esta formación de la primera infancia, ya pensando en educación, no solamente. Vamos a ver que en nuestro país van a convivir un proyecto de que sea educación con el asistencial, y en el espacio asistencial van a convivir algunas cuestiones de la sociedad civil con la iglesia. Pero ahora veamos cómo tiene mucha fuerza, es lento, pero es persistente, la idea de una formación, de una educación temprana, ¿sí? Bueno, Juana Manso se fue compenetrando en los problemas específicos de lo que era, ¿sí?, la creación de jardines de infantes. Sarmiento le contagia el interés por la obra en general de Horace Mann y la pone en contacto con la esposa, ¿sí? Que entonces, a partir de este intercambio, Juana Manso trató por todos los medios de llevar a la práctica en nuestro país lo que se llevaba a cabo en Massachusetts, que no era ni más ni menos que la escuela común obligatoria
gratuita. Entonces, Sarmiento alentaba la conveniencia de tomar como modelo la política educacional de los estados norteamericanos y le inculcó a Juana Manso su admiración por las prácticas que allí se llevaban a cabo. Bien, llegamos ahora entonces a esta etapa, que es la número 1 de las que le presenté arriba. Ya estamos nosotros en lo que hemos considerado paralelamente en nuestra periodización, 1862, la presidencia de Mitre, luego la de Sarmiento, 1868. Es más, cuando lo eligen presidente, ¿sí?, no por votación general como ahora, pero cuando elige el Congreso de presidente a Sarmiento en 1868, él todavía estaba en Estados Unidos. Tiene que volver de Estados Unidos para hacerse cargo de la presidencia. Bien, pero estamos ya en el punto 1 de la periodización que les presenté, ¿sí?, al inicio de la clase. Bien, que es la gestación y nacimiento de los primeros jardines de infantes. Este periodo de 1870 hasta 1904, y vamos a ver cómo en este periodo se van a sancionar también, ¿sí?, las leyes que van a conformar el sistema educativo, y a la vez se va a crear la institución educativa más importante, formadora de docentes, que es la escuela normal, ¿sí? Bien, en 1869, el jefe de departamentos de escuela de la provincia de Buenos Aires, no confundan, de la provincia de Buenos Aires, presenta un proyecto para establecer el Instituto Normal del Sistema Froebel. No tuvo éxito, pero ya las ideas de Froebel en relación a la formación de la primera infancia habían entrado, y a través de Juana Manso, y que estaban acercándose a la institucionalización. Ya en 1870, ¿sí?, el presidente del Consejo de Instrucción Pública, este nombre es de la provincia de Buenos Aires, se le solicitó al ministro la autorización para establecer 2 escuelas de jardín de infantes. Miren el nombre, ¿no? Nosotros lo llamamos jardín de infantes o escuela primaria, pero era 2 escuelas de jardín de infantes donde se practicaría el método froebeliano. En ese mismo año, Juana Manso, ¿sí?, funda el primer jardín de infantes argentino, y también en ese mismo año, ya en la revista que ella dirigía, ¿sí?, constaba que había en la provincia de Buenos Aires ya había 3 jardines de infantes. Paralelamente, la sociedad de beneficencia siguió existiendo, perduró, pero hasta 1940, no recuerdo ahora el año, pero hasta el primer gobierno de Perón, ¿sí? ¿Qué siguió haciendo la sociedad de beneficencia? Bueno, dirigía y organizaba un asilo de mujeres para mujeres insanas, ¿sí? Se llamaba Hospital Nacional de Alienadas. El hospital de niños seguía bajo su dirección, abrieron varios orfanatos, también tuvieron bajo su dirección el hospital de hombres, otro neuropsiquiátrico, y el asilo de mendigos y organizaciones religiosas que también pasaron ellas a dirigir y asistir, como por ejemplo las de San Vicente de Paul. Bueno, así se fue conformando paralelamente un incipiente sistema de protección de la salud, que nosotros vimos el origen de esto, protección de la salud y de asistencia a la pobreza. Bien, esta sociedad de beneficencia ven que se va perfilando más hacia la asistencia beneficencia ligada a la caridad en el ámbito de la salud y de la pobreza. De la pobreza como problema de cuestión social, ya a finales de este siglo, va a ser tema también la educación, y fundamentalmente se va a comenzar a hacer cargo de esta infancia, va a estar bajo lo que es la comprensión del discurso jurídico sobre la infancia, la ley de menores, patronatos y demás, patria potestad, que vamos a ver a continuación. Pero ven cómo estos 3 ejes se van, ¿sí?, definiendo sobre finales de siglo, en la cual la educación
ya tiene para 1875 la ley de la provincia de Buenos Aires, que va a hablar, recuerden, de educación común, mixta. Bien, 1886, la formación, aquí empieza la formación para el kindergarten. ¿Cómo comienza? En la Escuela Normal de Paraná, un curso de especialización, ya en 1886, para el kindergarten, a modelo inspirado por el Estados Unidos, que a la vez lo traen de Europa, con influencia froebeliana. Esta iniciativa partió del rector de la institución, de la Escuela Normal, Gustavo Ferrari, quien solicitó a las autoridades nacionales el permiso para modificar el plan de estudio y poder articular la formación de lo que luego va a ser la maestra jardinera con la formación de maestros normales como una especialidad, en dicha especialidad. Bien, ¿quién es una personalidad importantísima para la formación en el nivel inicial, que llega en 1883 y que fue la que alentó, llega a la Escuela de Paraná y alienta esta formación? Fue Sara Eccleston. Entonces, en aquel entonces, José María Torres consideraba que sería necesaria esta preparación especial para aquellas maestras que pretendieran luego dedicarse al jardín de infantes. La presencia de Sara Eccleston fue fundamental, ¿sí?, porque fue inspiradora y fue quien trabajó, ¿sí?, fundadora en esta formación para las maestras del nivel inicial. En el año 88 es el primer profesorado en la Escuela Normal de Paraná, profesorado para maestras jardineras. Luego se abre otro en la capital federal para profesoras de kindergarten, ¿sí?, que también dirige particularmente Sara Eccleston, en lo cual se difunden los métodos froebelianos. La ley 1420, que nosotros estudiamos y sanciona en 1884, es una de las que va a estructurar y organizar nuestro sistema educativo, menciona, ¿sí?, y ubica a los jardines de infantes dentro del sistema educativo como una posibilidad, ¿sí?, lo deja librado en su artículo 11, establece esta posibilidad de crear uno o más jardines de infantes solo en los lugares donde sea posible dotarlos, es decir, donde sea posible abrirlos y mantenerlos. Debido a que la situación del país y a la creación de estos espacios todavía no era tomado como prioridad, ¿no?, que el proceso de jardines de infantes a las escuelas normales fue lento, fue paulatino y fue llevando, ¿sí?, su tiempo. Pero venimos viendo que ya es importante formar a las maestras para el kindergarten, que la llegada de Sara Eccleston fue un punto de gran difusión e impulso para la formación de las maestras de kindergarten, pero en 1905 se ocurre como un freno, ¿no?, como algo que tira hacia atrás todo este impulso. Viene de la mano de Leopoldo Lugones, que solicita que la transformación de los profesorados, ¿no?, en Escuela Normal de Maestros. ¿Qué pasaba? Se asociaba la educación de esta primera infancia y la creación de estas instituciones a las clases más acomodadas, a los más poderosos, y no era tan necesario para el proyecto del país tener, ¿sí?, este tipo de enseñanza. Entonces tiene como un freno este impulso que luego se va a retomar sobre los años después del 10-20. Pero ya para 1891 habían egresado del kindergarten normal 13 profesoras, todas alumnas de Sara Eccleston, quienes regresaron, algunas de ellas a su provincia, para instalar los primeros jardines de infantes. Miren, como por ejemplo en Santa Fe, 1887, ¿sí?, en Santiago del Estero. Entonces se comienza a difundir, a pesar de que no tiene demasiado apoyo al interior del país, ¿sí?, los jardines de infantes. Este grupo de discípulas de Sara Eccleston colaboraron con ella en la difusión de los beneficios de la educación preescolar, en una época de crisis de este nivel de los jardines de infantes, ya que desde el mismo Ministerio de Educación se cuestionaba el valor educativo y el costo que ello significaba. Y luego ocurre lo de Lugones, que propone directamente estos profesorados cambiarlos.
Pero también, sobre fines de siglo, se crea una importante institución de difusión y defensa, que fue la Unión Froebeliana Argentina, en 1893, y luego, para 1899, la Asociación Internacional de Kindergarten. Bien, y desde esta asociación, ¿sí?, una comisión pro difusión de los jardines de infantes, editan libros, publican revistas, dictan conferencias, hasta lograr el reconocimiento que esperaban, que culminó con la creación de del profesorado nacional, ¿no?, que hoy lleva el nombre de Sara Eccleston. Bien. ¿Qué es lo que se introduce desde el punto de vista de las corrientes pedagógicas? El material didáctico de María Montessori. Desde esta asociación pro difusión de los jardines de infantes, Rosario Vera Peñalosa, otra reconocida docente de este nivel, se dedicó también a la investigación. Estudia los materiales didácticos froebelianos y de María Montessori y los adapta a la realidad educativa argentina. Ustedes tienen, y lo van a ver, o se lo vamos a habilitar, un video en el cual se explica, ¿sí?, estas adaptaciones, estas innovaciones que hace Rosario Vera Peñalosa sobre la base de María Montessori. Incorpora a los mismos materiales la posibilidad de utilizarlos con creatividad, ¿sí? Así surge lo que vamos a reconocer luego como el material didáctico argentino Vera Peñalosiano, que consiste en las variaciones de los dones de Froebel y constituye el primer intento hacia una pedagogía propia del nivel inicial, ¿sí? Ahondar en cuestiones pedagógicas y más didácticas acerca de los dones de Froebel lo van a ver más cuando estudien con mayor detención Escuela Nueva y fundamentalmente en las materias de didáctica o psicología del niño que van a tener. Pero yo también les advertí que íbamos a tratar de ver tres ejes, ¿no? Cómo se iba a ir conformando paulatinamente el nivel en el ámbito, el nivel inicial, ¿sí?, comenzando por estos jardines de infantes, kindergarten, jardín de infantes, hasta nivel inicial, en el ámbito del Estado. Cómo van a pervivir las instituciones de caridad y asistencia, en un ámbito que va en lo público con la asistencia de la propiedad de privados y sociedad civil, y cómo la infancia en las situaciones de vulnerabilidad, pobreza o abandono iba también a ser objeto del discurso jurídico, y vamos a ver cómo la niñez pobre y marginada va a tener como destinataria, ¿sí?, la sanción de una ley que va a establecer qué es el menor. Bien, entonces, algunos grupos de la sociedad civil sostuvieron discursos y acciones destinatarias también a los niños pobres, y en este caso son muy interesantes las acciones de las feministas y socialistas de principios de siglo, que impulsaron la creación de recreos infantiles en barrios obreros. Cuando ustedes terminen de estudiar o estudien fines de siglo, principios de siglo, la cuestión obrera y la cuestión social como problemática de la sociedad de cambio, de los padres obreros trabajadores, de las condiciones de vida, de las luchas por las condiciones de trabajo, de cómo quedaba este niño de padres obreros trabajadores, van a entender, les van a terminar de completar el contexto de la necesidad de estas instituciones de recreos infantiles o maternales, como vamos a ver en algunos casos, en barrios obreros. Otras sociedades filantrópicas, ¿sí?, o de la Iglesia Católica, completaron o suplieron la escasa, exigua, dice acá, acción del gobierno ocupándose de la niñez huérfana y abandonada. Pero, en este caso, de parte del Estado, a través de la creación de instituciones de asilo-encierro. Y ya en 1919 el Estado Nacional sanciona una ley, ¿no?, se viene debatiendo desde 1910, qué se hace con esta niñez abandonada, ¿no?, con este peligro que significa una niñez abandonada. En 1919 se sanciona la ley 10.903 del patronato de menores, que de algún modo va a acentuar la conformación de dos circuitos diferenciados de atención a los niños. Por un lado,
estamos viendo que se afianza esta alianza Estado, familia, escuela, ¿sí? A partir de la cual los niños ocupan un doble rol, hijo-alumno, hijo en la familia, alumno en la escuela, pero con mucha injerencia de la escuela también proyectada sobre la familia. Esto paralelamente a otro circuito que se fue consolidando, el circuito del encierro tutelaje, dirigido a esta niñez excluida de dicha alianza de la escuela y excluida de la posibilidad de la familia. ¿Sí? Esto que ocurre en las primeras décadas del siglo XX son los primeros pasos de un Estado que comienza a intervenir en las problemáticas sociales de la infancia. Esta ley, la 10.903, otorgó al Estado una facultad más amplia de la que tenía para ejercer la tutela de los menores de 18 años que hubieran incurrido en delito, aquellos que habían sido abandonados, que habían sido objeto de maltratos, abandono por parte de los padres. ¿Sí? En esos casos los jueces quedaban facultados para otorgarle la patria potestad a la madre o a otro tutor o a ejercer la tutela estatal, ¿sí? A través de los defensores de menores. Esta ley también disponía que cuando los padres llevaban, porque no los podían ni educar ni sostener, pero llevaban a los niños a algún asilo con régimen de internación, debían entregarles la tutela a estas instituciones, es decir, delegaban la patria potestad. Esto socialmente significó la segmentación de la población infantil, que comenzó a ser estigmatizada, ubicada con el término menor. ¿Quiénes eran los menores? Aludían a los niños sin derecho alguno. Y de esta manera los niños pobres comienzan a ser categorizados y rotulados. Y así la figura del hijo alumno, sabíamos que está en el eje escuela, familia, Estado, se va a contraponer a la figura de que está tutelado por el Estado, pero como un menor. Bien. Volvemos al eje de los jardines de infantes, la asociación de difusión que vimos de protección de los jardines de infantes, distintas asociaciones, no es solamente la del Estado. Por ejemplo, los socialistas, que tuvieron una fuerte tradición asociacionista y de creación de jardines de infantes, de amigos del cuidado de los niños, la jardinería. En 1903 crearon Centro Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del Niño. Esta institución, directamente generada desde la sociedad civil por los socialistas, tenía orientación montessoriana, de María Montessori. ¿Sí? En 1905, miembros de este centro visitan en Italia la escuela de María Montessori, y en el 26 llega a la Argentina, ¿sí? Invitada María Montessori por el Instituto de Cultura Itálica, otra asociación de origen de los inmigrantes, y ahí dicta conferencias en la Universidad de La Plata y difunde siempre su método. También ese año comenzó a funcionar la Asociación Bibliotecas, ¿sí? y Recreos Infantiles, para sostener estos recreos infantiles que fundaban las socialistas, las mujeres del socialismo, ¿no? Así se coordinaban la acción de los 4 recreos infantiles que estaban instalados en los barrios periféricos de la capital federal, destinados a la atención de las madres trabajadoras. Bien, llegamos al segundo periodo, ¿sí? Que es el crecimiento y afianzamiento, la expansión de los jardines de infantes, 1905 hasta 1935. Bien, en este periodo vamos a ver cómo se va a convivir, va a compartir, ¿sí? Hay acciones estatales, pero a la vez, como no son tan ni definidas ni grandes, sigue habiendo acciones privadas. Entonces, como por ejemplo, se crean jardines de infante modelo, se crea el jardín de infantes del Jockey Club en el 29, el jardín de infantes Mitre, que posteriormente se convierte en el departamento de aplicación del profesorado de Sarah Eccleston. Es decir, se forma la maestra jardinera, a la maestra de kindergarten, y a la vez tiene su propia
su propio jardín de aplicación, que va a ser este modelo Jardín Mitre. Pero todavía queda ligado como a los sectores más pudientes y a los que comprendían y alentaban la formación de esos niños. Al mismo tiempo, en esta década, en las primeras décadas del siglo XX, como les vengo diciendo, la cuestión social, el problema de los trabajadores y los obreros no es menor, y se sanciona una ley que en cierta medida fue progresista para la época, porque está ligada al trabajo de la madre, está ligada al trabajo que hacen las madres. Por un lado, esta ley, que es la 11.307, prohíbe explícitamente el trabajo de los menores de 12 años. Hoy nos parece una locura pensar en eso. Sin embargo, a partir de esta ley se prohíbe que los niños menores de 12 años trabajen. ¿Sí? Se regula el trabajo de las mujeres y plantea alternativas para la madre trabajadora, ¿no? Este es un concepto madre obrera, madre trabajadora, porque en el capítulo 3 de esta ley, bajo el título Protección de la Maternidad, se establece que las empresas deben destinar salas maternales para los hijos menores de 2 años de edad de las madres obreras. Esta es la primera vez que va a quedar explícita, ¿sí?, esta idea. Si bien la atención que tiene esta ley va a estar destinada a los derechos de las madres trabajadoras, con esta ley aparece el antecedente de la guardería y del jardín maternal. Luego vamos a ver en el periodo peronista cómo, por ley, en aquellas fábricas o trabajos donde haya tanta cantidad de mujeres, exige, ¿sí?, la ley, aunque no se cumpla ni hasta hoy, la existencia de una guardería o jardín maternal. Bien, este es el primer antecedente, en 1924, de una guardería y jardín o jardín maternal. Bueno, en este periodo que recorrimos entonces aparecen dispositivos institucionales que interpelaron, es decir, que mencionaron, convocaron, definieron a la infancia desde distintas concepciones y desde distintos proyectos. ¿Cómo vamos a seguir ahora? Bien, van a ver con la profesora Glenda con mayor profundidad la escuela nueva, las iniciativas, la influencia, las creaciones. Ustedes van a tener al alcance habilitada en la plataforma la película o el documental sobre María Montessori, donde se habla también de los dones de Froebel y demás, y también hay una guía de observación de esa película, y luego en las otras asignaturas van a continuar con su formación especial hasta llegar a la especificidad del nivel inicial. Seguimos en otra clase.